¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. El día de hoy, 27 de julio del año 2020, ¿no es cierto? A un día, a vísperas de las fiestas patrias, ¿no es cierto? Estamos, ¿no es cierto?, el día de hoy analizando, o vamos a analizar el día de hoy lo que es la normativa del adverbio. Ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de segundo año de secundaria del Colegio GUI en Cañete. Para hablar del adverbio hay que basarnos en palabras básicas, elementales, que nos hagan entender qué cosa es un adverbio. Para hablar del adverbio hay que manifestar lo siguiente. Primero, el adverbio es un modificador. Modificador. Profe, ¿y por qué es un modificador? Porque puede modificar al verbo, puede modificar también de alguna manera al adjetivo y también puede modificar al mismo adverbio, ¿correcto? Es un modificador. Ahora, cumple diversas funciones el adverbio. Puede cumplir la función de indicar diferentes realidades como el tiempo, puede indicar un lugar, puede indicar de alguna manera el modo, puede indicar la cantidad, etcétera, etcétera. Y además, un elemento fundamental es que también cumple la función de los circunstanciales. O sea, profesor, ¿cómo circunstanciales? Siempre y cuando acompañe al verbo. Por ejemplo, yo puedo decir acá lo siguiente, ¿no?, para indicar el adverbio. Por ejemplo, yo puedo decir acá lo siguiente, puedo decir por acá, ¿no es cierto? Puedo decir lo siguiente, ¿no? Afuera hace mucho frío. Mira, afuera hace mucho frío. ¿Dónde está el adverbio aquí? Afuera. ¿Y por qué el adverbio es afuera? Porque acompaña al verbo, mira. ¿Correcto? Y afuera, ¿qué remarca? ¿Un adverbio de qué? Un adverbio de lugar, ¿no es cierto? Adverbio de lugar, ¿no es cierto? Afuera hace mucho frío, ¿no es cierto? O también puedo decir frío, ¿no es cierto? Hace mucho frío afuera, ¿no es cierto? Afuera, ¿qué indicaría? Circunstancial, ¿no es cierto? De lugar, ¿no? Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando esté acompañado de un verbo. ¿Te das cuenta? O sea que, profesor, los elementos o las funciones del adverbio, ¿cuáles? Primero, es un modificador del verbo, del adverbio y del adjetivo, ¿no es cierto? Puede o hacer referencia al tiempo, al lugar, al modo, a la cantidad, etcétera, etcétera. Y si acompaña al verbo o si modifica al verbo, puede servir como un circunstancial de lugar. Otra característica importante del adverbio es que en algunos casos, y esto es muy importante, en algunos casos sirve como un conector lógico, o sea, como de alguna manera un hilativo, ¿no es cierto? Esto se puede ver o analizar en el curso de razonamiento verbal, y además hay que recordar que el adverbio es una categoría gramatical invariable. Profe, ¿cómo invariable? Eso quiere decir que de alguna manera no sufre accidentes gramaticales, ni de género ni de número, ¿correcto? Eso me ayuda a mí a ordenarme o a ordenar la predisposición que yo voy a tener para enunciar o para de alguna manera escribir los adverbios dentro de una oración, ¿correcto? Entonces, esas son las funciones básicas del adverbio y por eso quería ordenar los elementos esenciales o importantes para que te des cuenta cuál es la función importante de esta categoría gramatical. Ahora, ¿qué definición tenemos del adverbio? Tenemos tres definiciones, mira por acá. Tenemos una definición semántica, una definición sintáctica y una definición morfológica, ¿no es cierto? Ya sabes que la semántica estudia evidentemente la función que cumple la palabra del adverbio dentro de la oración. Hay que recordar que el adverbio es una palabra que puede indicar diversas realidades. Puede indicar tiempo, puede indicar lugar, puede indicar modo, puede indicar cantidad, puede indicar interrogación, puede indicar orden,
puede indicar afirmación, puede indicar duda, puede indicar un montón de realidades, ¿no es cierto? Pero siempre es importante lo segundo. ¿Qué es lo importante? Que a pesar de que indique ciertas realidades, tiene que funcionar como modificador directo, porque puede acompañar al verbo, puede acompañar al adjetivo y puede acompañar a otro adverbio. Solo funciona como complemento circunstancial cuando acompaña al verbo, ¿correcto? Profesor, acá por ejemplo vemos cómo es que en esa oración que usted nos dio como ejemplo, cómo es que un adverbio puede acompañar de alguna manera pues a un verbo, ¿no? Pero en el caso del adjetivo y en el caso del adverbio ya vamos a ver ahora cuando empecemos a desarrollar, ¿no es cierto?, los ejercicios. Pero hay que recordar que el adverbio, ¿no es cierto?, y ahí viene el término es antes de verbio, antes del verbo, ¿no es cierto?, funciona como complemento circunstancial solamente cuando acompaña al verbo, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, morfológicamente, ya te había dicho que el adverbio es una categoría gramatical invariable. Profesor, ¿y por qué es invariable? Es invariable porque carece de accidentes gramaticales. O sea, no puede cambiar en género o no cambia en género y tampoco va a cambiar en número, ¿correcto? Eso es muy importante. Entonces, ya que hemos analizado la definición del adverbio y ya que hemos de alguna manera dado a conocer, su perspectiva semántica y por qué es una categoría gramatical invariable, ahora vamos a analizar los tipos de adverbio que existen. Adverbio de lugar, lógicamente que va a indicar el lugar de procedencia, ¿no es cierto? O de alguna manera el punto de origen, en donde de alguna manera va a acompañar este elemento a el resto de categorías gramaticales. ¿Cuáles son los adverbios de lugar? Adentro, afuera, adelante, atrás, arriba, abajo, dentro, fuera, delante, detrás, debajo, cerca, lejos, encima, enfrente, junto, aquí, acá, ahí, allí, allá, donde y donde quiera, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, esos son los adverbios de lugar, ¿no es cierto? Ahora, adverbios de tiempo. Hoy, ayer, mañana, temprano, tarde, antes, después, ahora, anoche, enseguida, ya, aún, todavía, pronto, siempre, recién, recientemente, luego, cuando y mientras. ¿Por qué son adverbios de tiempo? Porque de alguna manera remarcan pues la hora, ¿no es cierto? Remarcan de alguna manera el proceso estacionario de las acciones que van a ocurrir posteriormente. Los adverbios de cantidad implican pues la acumulación de cosas de acuerdo a la predisposición o a la modificación del uso de ese adverbio. Harto, demasiado, bastante, mucho, muy, tanto, tan, más, solo, medio, poco, algo, casi, nada, menos, exacto y apenas. Profe, me di cuenta de algo. Por ejemplo, ya me dijo que son los adverbios de cantidad. Pero me di cuenta que los adverbios también pueden apocoparse. Claro que sí. Por ejemplo, de recientemente, recién. De tanto, por ejemplo, tan. ¿No es cierto? O sea que pueden apocoparse, pueden acortarse. ¿Correcto? Pero cumplen la misma función. Adverbios de modo, por ejemplo, de modo ya saben que es la manera en cómo de alguna manera actúa el sujeto, ¿no es cierto? Actúa el elemento principal, ¿no? El modo. Adverbios de modo, la forma en cómo se acciona. Bien, mal, rápido, despacio, duro, ligero, claro, así, ¿no es cierto? Como, ¿no es cierto? Y la mayoría de adverbios terminados en mente. ¿No es cierto? Por ejemplo, fácilmente, cruelmente, toscamente, absurdamente, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Adverbios de afirmación, ¿no es cierto? Sí, también, cierto, claro, efectivamente. Adverbios de negación, no, nunca, jamás, tampoco, ¿no es cierto? Y adverbios de duda, ¿no? Quizá o quizás, acaso, posiblemente, probablemente y tal vez.
Hasta allí hemos visto de alguna manera algunos tipos de adverbio y cuál es la función principal de los elementos. Ahora, su función principal del adverbio es modificar al verbo, pero a veces puede ocurrir, ¿no es cierto?, que el adverbio también puede modificar al adjetivo y al mismo adverbio. O sea que por eso puede existir también frases adverbiales, ¿no es cierto? Porque de alguna manera uno o más adverbios se pueden utilizar para referirse a una misma situación, ¿correcto? Entonces, hasta allí, ¿no es cierto?, una parte de la clasificación de los adverbios y las funciones elementales del adverbio, ¿correcto, chicos?